capítulo 1 de Romanos, capítulo 1 de Romanos. El tema de hoy lo hemos titulado rindiendo culto a las criaturas, o mejor, o el culto a las criaturas. Romanos 1, y dice la palabra del Señor en el verso 25: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. El culto a las criaturas. Siéntense, por favor. Es importante entender que la moral de los hombres, su comportamiento, está todos los días más pervertido, y la razón exclusiva es: el hombre dejó a Dios. Porque los más grandes principios son los morales, y cuando al hombre se le ha olvidado que tiene espiritualidad y que tiene trascendencia eterna, entonces se olvida de todo lo que haga de él un hombre bueno. Y gran parte de esa problemática que el mundo está viviendo hoy se le debe precisamente a la costumbre que se tiene hace ya muchos años de rendirle culto a las criaturas antes que al Creador. Ese rendirle culto a las criaturas se puede determinar como idolatría misma, la misma idolatría. Y quiero decirles que no solamente se idolatra a algunas figuras religiosas, también se pueden idolatrar algunas cosas que son materiales. Ejemplo, el dinero; ejemplo, el placer; ejemplo, la falsa moralidad; ejemplo, la religiosidad sin Dios. Se puede idolatrar incluso a personas que de divinos no tienen absolutamente nada, porque el único divino es el Señor. Sin embargo, a través de los años se le ha rendido culto también a hombres, no solamente del ámbito puramente religioso tradicional. Nosotros creemos que solo es idolatría cuando se le presta atención a una figura de la religión popular, donde le hacen una efigie, una estatua, le prenden luces y le rezan. Entonces se cree que solo eso es idolatría, pero hay mucha más idolatría, aún de personajes que no son religiosos. Estos días ha estado de moda una película que alguno de los productores de cine en los Estados Unidos presenta, en donde supuestamente se hace burla de uno de los grandes personajes del mundo oriental. Y hoy en día, para los que escuchen noticias, se sabe que el mundo está revuelto y se han ocurrido cantidad de muertes. Hay situaciones muy difíciles porque hay pueblos enteros fastidiados porque alguien hizo una película y se burló de su líder. Ese líder se convirtió para esas naciones en su gran ídolo, y quien toque a su ídolo desatará una furia con unas implicaciones muy grandes. Eso es lo que está pasando ahora. Y ese personaje al que esas naciones están defendiendo
Él nunca dijo que Él era Dios, pero sus seguidores lo ven como su propio Dios. Es decir, le rinden culto a las criaturas antes que al Creador. Y aparte de estos líderes religiosos, también se han levantado grandes hombres, grandes pensadores, algunos religiosos, otros ateos o agnósticos, y a ellos también les han levantado altares. A ellos la gente les cree. Sus doctrinas, sus pensamientos se han establecido en el mundo entero, y hoy cuando el mundo les obedece, cuando el mundo escucha sus pensamientos y los practica, les está rindiendo culto. Así que seguir esa mentalidad de este mundo, escuchar las ideas de aquellos hombres y seguirlas de una forma ciega, ahí sí con fe, eso también es rendirle culto a las criaturas antes que al Creador. Y lo curioso de todo es que lo que estos hombres dicen no es palabra de Dios. Y por no ser palabra de Dios riñe con lo que Dios dice. ¿Y qué ha pasado? La moral de los hombres se ha venido al suelo. La vida de los hombres todos los días está más trastornada, la mente de la gente cada vez más confundida. Todo porque se escucha más fácil a las criaturas que al Creador. Y ya el apóstol Pablo se lo dijo a los romanos, que el hombre cambió la verdad de Dios por la mentira, se dedicó a honrar, se dedicó a dar culto a las criaturas antes que al Creador. Hace 8 días estábamos hablando de uno de esos grandes ídolos de la sociedad, cuyo pensamiento ha infiltrado las sociedades enteras y tiene el mundo andando en medio de la maldad. Maquiavelo, el que dijo un día que es muy difícil, prácticamente imposible, de que los hombres vivan siendo buenos en medio de una sociedad mala, y entonces alcanzó a decir en su postulado que el fin justificaba los medios, dándole a entender pues al mundo que no importa la manera en que logres las cosas, lo importante es lograr lo que tú quieres. Y por eso es que hoy el mundo está como está, porque honran a las criaturas antes que al Creador, escuchan las palabras del filósofo como si fuera Dios y a él sí le creen. Hoy vamos a mirar otros 2 ídolos de la sociedad, a quienes también les han levantado altares, a quien también la sociedad los ha oído y los sigue, creyendo que lo que ellos dicen es la verdad. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honran y le dan culto a las criaturas antes que al Creador, y por eso es que el mundo está como está. Uno de ellos es un gran pensador francés que nació por allá en el siglo XVI, exactamente en el año 1596, de nombre René Descartes. Se escribe en español o se lee en español Descartes. Y este hombre se inventó un pensamiento. Él sacó, por decirlo de alguna manera, su propio evangelio y se lo transmitió a su sociedad en su tiempo, y esa sociedad se lo creyó, y de esa sociedad pasó a otra y traspasó fronteras. Y hoy el mundo moderno o posmoderno está creyendo lo que este señor enseñó. Él dijo, entre otras cosas, que no había ningún Dios o alguna otra potencia
que lograra poner sus pensamientos en su espíritu. Y escuche lo que dijo este gran pensador francés. Dijo: no es necesario que venga un Dios a ponerme pensamientos en mí, porque quizá yo soy capaz de producirlos por mí mismo. En otras palabras, saquen a Dios de la escena. El hombre es lo que piensa, lo que tiene dentro es suficiente y no necesita a Dios para nada. Terminó diciendo: pues en último término, no debemos dejarnos persuadir nunca, sino por la evidencia de la razón. Este señor René Descartes aprendió a pensar según él, y escúchelo, el Dios de él se le convirtió en su razón. Por eso es que él transmitió la idea y a la gente le gustó el concepto. Entonces dijeron: ya no necesitamos a ese Dios creador, ahora yo pienso, ahora yo tengo una capacidad de razonar, y todo lo que yo sea capaz de razonar es válido, y lo que mi razón no me enseñe no me sirve y no lo necesito. Algunos empezaron a razonar en Dios, y como no lo entendieron, como algunos no entienden a Dios, su razón no se los explica, terminan diciendo: Dios no existe. Como yo no entiendo a Dios, y lo que no entienda no es válido, así que afuera con Dios. El principal error de este pensador francés fue pretender demostrar la existencia de Dios y la esencia del alma humana desde la razón física y metafísica, es decir, lo que sus sentidos no perciban, lo que su razón no explique, no es válido. Y esa es una de las semillas del ateísmo: creer así, que la razón está por encima de Dios. Lo curioso es que este pensador René Descartes profesó la fe católica durante toda su vida. Él siempre fue católico, aceptó la providencia de Dios, pero sentó las bases para asumir que el hombre era la medida de todas las cosas y que la razón humana es el punto de partida de todo conocimiento. Mire cómo empezó a trastornar la sociedad, a decir: el centro del conocimiento no es Dios. El centro del conocimiento y de la sabiduría es el hombre mismo. Y le dijo a la gente: si tú quieres ser sabio, no mires a Dios, mírate a ti. No busques en Dios la inteligencia, tú la tienes. Está dentro de ti porque tú eres capaz de pensar. Y por eso este hombre estableció el mito de la razón, ese gran mito fundador de las ciencias humanas y sociales, que concibe al hombre como un ser autónomo, es decir, un hombre que es capaz de autogobernarse solo porque es capaz de pensar, solo porque es inteligente. Él llegó a decir: somos inteligentes, no necesitamos a Dios. Por eso es que hoy los famosos inteligentes no buscan a Dios. Y por eso es que cuando usted busca a Dios, usted no es inteligente. Por eso es que si hay algún pueblo ignorante en el mundo, es aquel que busca a Dios. Nosotros, los que estamos aquí hoy reunidos, y los millones de personas que hoy le estamos rindiendo culto a Dios, para los inteligentes somos los más brutos e ignorantes del mundo, porque ellos asocian eso. Ellos, cuando pasan allá la esfera de la inteligencia, entonces dicen: no creamos en Dios, dejémosle eso a los ignorantes. A ver, aquí algún ignorante que dé gloria a Dios.
Aleluya, diga gloria a Dios. Porque lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, amén, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Qué le hace que el mundo nos diga ignorantes? ¿Qué le hace que el mundo diga que somos locos? No hay un pueblo que viva mejor que aquel que conoce a Dios. ¡Aleluya! Y dejemos a los sabios afuera. Dejemos a los inteligentes afuera. A ver si logran arreglar el mundo. Nunca lo han podido arreglar. No lo han podido arreglar ni lo arreglarán jamás. Eso de que el hombre está fundado en su razón y en su conocimiento fue algo que el apóstol Pablo un día combatió. Abra la Biblia en 1 Corintios capítulo 1 para que usted vea la doctrina paulina, el pensamiento de Pablo acerca de la sabiduría del mundo, acerca del conocimiento que la gente tiene. Dice 1 Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz, ¿cuál es la palabra de la cruz? Este evangelio maravilloso que usted y yo predicamos y del que nos sentimos orgullosos. Esa palabra de la cruz, ese evangelio que usted y yo predicamos, es locura a los que se pierden. Amén. Vaya, háblele usted a su patrona allá, vaya, háblele allá al gerente, vaya, háblele allá al politólogo, vaya, háblele al decano de la universidad, vaya, háblele a ese universitario que se acaba de graduar para que vea cómo lo tilde usted de loco. Tú eres loco, eres el único que todavía está creyendo en Dios en el siglo XXI. Esa palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Aleluya. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Y aquí, cuando uno mira este mundo volteado al revés, cuando uno mira este mundo sumido en la desesperanza, cuando uno mira este mundo todos los días sin principios, sin valores y sin moral, entonces nosotros debiéramos salir con pancartas por toda parte y pararnos allá delante del Congreso y allá delante de los profesores universitarios y delante de los científicos y levantar unas pancartas que diga: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¿Dónde están los hombres sabios para que compongan el mundo? ¿Dónde están los científicos para que erradiquen las enfermedades? ¿Dónde están los grandes políticos que no creen en Dios para que gobiernen el mundo y hagan que todo esto sea un paraíso? ¿Dónde están? El mundo está loco. El mundo no sabe qué hacer. La sabiduría de ellos no les alcanzó para cambiar el mundo. En cambio, dice la Biblia: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. A su nombre gloria. Allá había un general del ejército sirio con un uniforme de militar lleno de medallas y lleno de reconocimientos, pero con su carne putrefacta y hedionda.
y nada le pudo quitar su lepra. Pero había allá en su casa una muchacha del servicio sin ningún tipo de educación, sin letras, sin nada, y ella sí sabía quién curaba la lepra de él. Le dijo: mándalo allá al profeta, allá en mi pueblo hay uno que sabe cómo sanarlo. Esta mañana hay un pueblo quizá ignorante, pero que sabe dónde está el problema de la humanidad y sabe quién se lo puede arreglar. Solo este pueblo lo sabe. Aleluya. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Estos filósofos, estos pensadores se quedaron cortos. Este hombre creyó que enseñándole a la sociedad que la verdad estaba en su razón, quiso usurpar a Dios de la centralidad del universo. Es decir, dijo: Dios no es el centro del universo. El centro del universo es lo que el hombre crea por dentro, es la razón que le asiste. Y por eso este hombre creyó firmemente que Dios le había revelado en sueños qué método debía seguir para razonar correctamente en búsqueda de la verdad. Él creyó que el encontrar la verdad era sencillamente darle rienda suelta a la razón, que era aquí en la razón en donde podía encontrar la verdad. Y por eso él acuñó una frase que se volvió famosa. Se creó un movimiento que pensaba como René Descartes, y se creó la filosofía cartesiana, que se resume en una breve y famosa frase. Este señor dijo: pienso, luego existo. Es decir, la existencia de él no se la debía a Dios, se la debía a su razón. Él dijo: si yo pienso, soy un ser pensante, entonces existo. Y por el contrario, si tengo dudas, entonces también existo, porque la duda también cabe dentro de la razón. Mire hasta dónde estos pensadores fueron sacando a Dios de la escena. Ahora ya dicen: Dios no es el centro del universo, el centro del universo es mi razón, es mi inteligencia, es mi forma de pensar, y porque pienso, entonces existo. Y llegó a decir: Dios sí existe. Este René Descartes creía que Dios existía, pero dijo: no, Dios existe, pero lo único que él hizo fue crear el mundo y se fue, y nos dejó solos. Así que ya no hay que buscar a Dios. Dios nos creó y se fue. Dios creó el universo y ya no interviene más. Así que, aunque parecía un hombre creyente en Dios, pero en el fondo el Dios de René Descartes no era el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, no era el Dios del Nuevo Testamento. Ahora se inventó su propio Dios. Ahora era el Dios de los filósofos. Ahora era el Dios de la especulación racional de los hombres. Ahora afirmó
que toda fuente de verdad no era Dios, sino la mente del hombre. Mire hasta dónde llegan las criaturas a hacer a Dios a un lado. Dios no está aquí, aquí es lo que yo piense. Por eso es que cuando usted oye por ahí algunas personas a quienes usted le habla del evangelio, ellas le dicen: no, yo pienso otra cosa, yo he pensado en otras cosas, y yo con lo que piense, así que no me hable más de esto, déjeme que ahora yo soy autónomo, Dios nos creó y se fue, dejemos al hombre que piense como quiera. ¿Y qué es lo que hay ahorita? Eso de ser un libre pensador. Ahora a nadie molestan por pensar como quiera. ¿Tú cómo piensas? Bienvenido. ¿Tú cómo piensas? Bienvenido. Aquí no hay ningún estándar para pensar de una manera específica. Dejemos al hombre que piense lo que quiere, y como piense está bien. No se molesta a nadie, no se le enseña a nadie nada, lo que tu razón te diga. Y por eso es que ahora está así. Tu razón te enseña a ser un musulmán, has de serlo y no hay problema. Tu razón te dice que tú tienes un tercer sexo, y es tu razón la que te lo dice, no hay problema, practícalo. Si es tu razón la que te dice que tienes que conseguir dinero por encima de lo que sea, consíguelo, es tu razón. Es decir, tu razón es tu Dios. Tu razón es lo que tú creas. Tu razón es tu propia divinidad. Entonces, ¿sabe qué han hecho la sociedad moderna? Levantarle un altar a la razón humana. Le levantaron un altar a la razón, y es lo que tú entiendas, adóralo y ya. ¿Y Dios qué? Dios, no te preocupes por Dios. Que ese Dios del que hablan los cristianos un día creó el universo y se fue, y nunca más volvimos a saber de él. Él ya no está ocupado en los hombres. Ahora ese Dios te hizo inteligente y se fue. Entonces dale rienda a tu inteligencia, préndele velas a la razón, adora ese altar, y con eso es suficiente. ¿Y sabe qué hizo otro hombre? Por allá, otro filósofo alemán del siglo XIX, que se llamó Friedrich Nietzsche. ¿Sabe qué hizo él? Él entendió lo que René Descartes había dicho. ¿Y sabe a qué lo llevó la razón de Federico Nietzsche? A matar a Dios. Dijo: ¿cómo? ¿Cómo así? Es lo que uno piensa, es la razón lo que a uno lo debe regir. ¿Y sabe qué dijo Nietzsche en sus ideas? Dijo: pues yo no quiero a Dios para nada. Entonces, ¿sabe qué voy a hacer? Lo voy a matar. Y entonces Federico Nietzsche se inventó su propia religión y dijo: les tengo una buena noticia, Dios ha muerto. Dios se murió, Dios ya no está. Él sí existió, pero ya se murió, y lo mató. Mató a Dios. ¿Y sabe qué? La gente le creyó. Y hoy hay cantidad de seguidores de un ídolo, una criatura que un día se inventó un evangelio, el evangelio de la muerte de Dios. Y la gente le cree. Y hay adoradores. Y váyase usted a las universidades, vaya y hable con los muchachos inteligentes, pregúnteles por el Dios que creó el cielo. Y dijo: ¿Dios que creó el cielo? ¿Cuál? No, ese ya lo mataron, ese se murió. ¿Y usted por qué sabe? Porque ya hubo un hombre tremendo que es para ellos el Dios. Se llamó Federico Nietzsche, un alemán,
Y ese un día ya nos trajo una buena noticia, que Dios había muerto. Dios murió. Entonces, ¿sabes qué hizo Federico Nietzsche con eso? Con enseñar su evangelio de que Dios había muerto. Entonces destruyó el fundamento de la moralidad y el sentido de la vida. Cuando un hombre de estos le dice al mundo entero: Dios se murió, en otras palabras, haga lo que usted quiera, viva como quiera, métase en lo que sea, que ya Dios se murió y usted no va a tener nunca que rendirle cuentas a Él. Usted nunca va a estar delante de ningún Dios. Así que, mundo, les tengo buenas noticias: se murió Dios, hagan lo que les dé su gana. Y ese evangelio sí le gusta a la gente, les fascina. ¿Cómo? ¿Qué? Venga a ver, tráigame obras de Nietzsche, venga, tráigame este libro y el otro. Y parece que le prendieran velitas y se le arrodillan a Nietzsche y lo adoran, cumpliéndose lo que dice la Biblia. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, dándole culto, honrando y dándole culto a las criaturas antes que al Creador. Pero la Biblia es otra cosa muy distinta. La Biblia dice claramente, amén, que un día ese Dios creador se manifestó en carne por amor a los hombres. Vino a traernos la verdad, porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Amén. Pero a los que le conocieron, a ellos, amén, les dio el derecho, la potestad de ser hijos de Dios. Y los demás los llevaron a la cruz, y en la cruz abrió sus brazos y regó su sangre. Se derramó su sangre para salvar a los hombres, para traernos la verdad. Y los llevaron a la tumba, pero de la tumba se levantó un día y hoy vive para siempre. Él está aquí esta mañana. Es el Dios que ha cambiado la vida a millares de hombres. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Ese pensamiento de que la razón es mi Dios, ese pensamiento de que Dios se murió, ese pensamiento de que el mundo se puede arreglar sin contar con Dios, es una utopía. Es una cosa que nunca se va a dar. Es una cosa imposible. De ahí viene esa famosa frase, un embarazo utópico. ¿Qué es un embarazo utópico? Es cuando el embrión se está desarrollando no en el útero mismo, en las trompas. Ahí está ya el embrioncito creciendo. Ahí nunca va a poder progresar ese embarazo. ¿Y sabe qué hay que hacer? Operen o se muere la señora. Eso es un embarazo utópico. Una utopía es una cosa imposible de darse. Y estas cosas de las que estamos hablando aquí son utopías. Que el mundo se arregla así, que el mundo se arregla de esta manera. Y eso se ha regado por todas partes. Hay un grupo de músicos que fue muy famoso. De sus integrantes ya no queda sino uno. Se llamó los Beatles o los Beatles, los que hablan inglés, no sé cómo se pronuncia. Los Beatles o los Beatles. Y hubo entre ellos el más famoso de los integrantes de ese grupo, se llamó John Lennon. Y él escribió una canción que se titula Imagina.
Estaba yo leyendo la letra de esa canción y escuche lo que dice la letra de esa canción de John Lennon de los Beatles. Él dijo: imagina que no hay paraíso. Escuche cómo él lleva a sus oyentes de la canción a darle rienda suelta a la razón. Imagina, así se llama la canción, imagina. Imagina que no hay paraíso. Es fácil si lo intentas. Ni infierno debajo de ti. Imagina que no hay infierno debajo de ti. Encima de nosotros solo el cielo. Imagina toda la gente viviendo para el presente. Imagina que no hay países. No es difícil de hacer. Ningún medio para matar ni para morir. Tampoco religión. Imagínense que estos señores, los Beatles, llegaron a decir un día, y este señor John Lennon llegó a decir que él era más famoso que Jesucristo. ¿Sí? Que era más famoso que Jesucristo. Y él dijo: imagina que no hay religión. Imagina toda la gente viviendo una vida de paz. Imagina que no existe la propiedad. Me pregunto si puedes. Nada de ansiedad ni hambre. La hermandad del hombre. Imagina toda la gente compartiendo el mundo. Dirás que soy un soñador, pero no soy el único. Espero que algún día te unas a nosotros y que el mundo sea como una unidad. Este sí que le copió bastante al pensador francés. Imagina, lleva todo a tu imaginación, lleva todo a tu inteligencia, lleva todo a tu razón, y con solo llevar las cosas a tu razón ya todo está arreglado. Y el mundo cree eso. El mundo cree que así se arreglan las cosas, y eso es totalmente falso. Escuchen, hermanos, que a veces hasta es peligroso en el ámbito de los cristianos. Ahora hay algo muy moderno que le enseña a usted no a tener fe, sino a visualizar las cosas. Ahora se está cambiando la fe por la visualización. Visualiza algo y lo tendrás. Yo escuchaba hasta un predicador que gracias a Dios ya no está, y lo digo con todo respeto porque tenía una idea contraria a la Biblia. Él decía: no, visualiza lo que quieres, visualízalo, enfócate en lo que quieres, ponle energía positiva y lo lograrás. Están cambiando la fe por el dominio de la razón. Lo que tú creas lo vas a lograr. Lo que tú quieras lo logras. Enfócate, imagínate las cosas, cierra tus ojos, visualízalo y lo lograrás. ¿Usted cree que eso es evangelio? Eso no es evangelio. Eso es poner la razón como si fuera tu Dios. Aquí no le enseñamos a la gente a visualizar las cosas, a tener energía positiva. No, aquí le enseñamos a la gente que el centro del universo es Jesucristo, y que en Él es a quien tú debes mirar, a quien tú debes atisbar. Es en Él en el que te tienes que fijar. Jesucristo es la razón de todas las cosas. A su nombre sea la gloria. Pero como estas son doctrinas humanas, de divinidades humanas, eso va cambiando, porque después resulta otro pensador y dice: no, lo que aquel enseñó no es así. Ahora yo les tengo una idea nueva. Entonces apareció por allá otro sociólogo muy famoso en este medio que se llamó Max Weber. Y él un día empezó a sospechar de la razón y dijo: no, esto no puede ser así. Uno no debe dejarse siempre llevar de la razón.
uno tiene que empezar también a pensar en el sentimiento. Es decir, ya no es solo lo que tú piensas, es también lo que tú sientes. Porque él dijo, es posible que tú piensas algo, pero de pronto no es verdad. En vez de pensar, tienes que aprender a sentir. Ahora empezó a darse cuenta que la racionalización moderna, o sea, la manera de razonar de la sociedad, no conducía a ningún paraíso, sino más bien a un mundo deshumanizado. Mire cómo entre ellos mismos se contradicen. No, ese señor no tenía la razón, porque cuando la gente se dedica a dejarse llevar por lo que piensa, el mundo se deshumaniza. Ejemplo, para ser claros y bien ilustrativos. No, es que la razón a mí me dice que yo puedo abortar a mis hijos. Ahora está ya, el aborto está, hermano, todos los días avanzando más. Mire esto. Como estamos hablando de la moral, yo les muestro por dónde vienen los problemas. Ahora, esa polémica por el aborto, ¿a qué se debe eso? En Colombia está aceptado el aborto, está despenalizado, es decir, no meten a nadie a la cárcel, a una mujer que aborte o porque sufrió una violación y su hijo que espera es producto de una violación, o porque ese bebé que se está formando se convierte en una amenaza para la vida, ¿sí? O porque es una menor de edad, algo así, creo que son esas tres. Entonces una mujer que exponga esas tres cosas, tranquila, vaya y aborte, como si ese bebecito que está dentro tuviera la culpa. Ahora va a matar a un bebé, y es una mamá que tiene un bebé aquí en su vientre y tiene otro ya a un ladito en la cuna. A ver, ustedes que son mamás, ¿usted a quién quiere más? ¿O quién es más hijo suyo? ¿El que está en la cunita dormido o el que tiene aquí en el vientre? ¿Cuál de los dos es más hijo? Son iguales. Entonces usted tiene que matar un hijo. ¿Por qué no mata el de la cuna? Mate el de la cuna. Ay, no, ¿qué tal? No, el de la... No, entonces ¿por qué si va a matar al que tiene en el vientre? Es más hijo el de la cuna que el que está aquí en el vientre. Si no es malo matar un hijo, mate el otro pues. No, ese sí no lo mata, pero mata el del vientre. ¿Y por qué lo mata? Porque la razón me lo dice. La razón. ¿Cuál razón? No, es que fue que me violaron, o es que es una niña pequeña, hagan algo. Pero ¿por qué tienen que matar a una persona? No, es que la razón dice eso. La razón. René Descartes. Y ahora viene otro señor y dice, no, eso de la razón sola no funciona, eso hay que ponerle sentimiento, como el vallenato, ¿no? Póngale sentimiento. Y aquí viene la otra idea que se convierte en un problema. En la actualidad, muchos ya han perdido la fe en las maravillosas promesas de la razón. Y ahora viene otra cosa nueva, que es lo que el hombre posmoderno. Es que hay un poco de términos raros. Allá es el modernismo y ahora estamos en el posmodernismo. O sea, vamos más allá. Y ahora el posmodernismo prefiere poner la emoción y el sentimiento. Y según su nueva opinión, ya no debieran decir, como dijo René Descartes, pienso, luego existo, sino que ahora debieran decir, siento, luego existo. O sea, ya no es tanto lo que yo pienso, sino lo que yo siento.
¿Y sabe por qué? Porque ellos dicen, es que la razón no llegó a destapar el sentido de la vida o de la historia. Más bien, la razón los ha llevado a ver cuán limitado es el hombre. O sea, entre ellos mismos se dan golpes. Ahora ellos dicen, es que uno de tanto pensar, a lo último hasta se enloquece, cumpliéndose lo que dice la palabra de Dios, que aún hasta los sabios, amén, se volvieron insensatos. Y dijo el apóstol Pablo que Dios prende a los sabios en la astucia de ellos. Algunos hoy en día ya se están volviendo humildes. ¿Sabía usted que hay algunos hombres de ciencia que hoy se están volviendo humildes? En cuanto a cuestiones de la fe, reconocen que ya no quedan auténticas razones para ser ateo. Ayer o esta semana hablé con un pastor en el que Dios hizo un milagro de una sanidad que los médicos de ciencia nos explican. A él le dio un problema, un accidente cerebral, y toda esta parte aquí del cerebelo prácticamente él se le destruyó, porque cuando le hicieron el examen médico de rigor, de él dijeron, este señor ya no se vuelve a levantar. Le dio un accidente aquí en su cerebelo que se le destruyó esta parte, y sin eso un hombre no vive. Ese fue el dictamen médico. Pero la iglesia empezó a orar por él y Dios hizo un milagro maravilloso, y ese hombre se levantó y hoy camina, hoy predica, hoy hace de todo, amén. Y cuando va allá, escuche lo que pasa. Cuando él va allá a los mismos médicos que lo declararon prácticamente muerto, se quedan aterrados. Y le sacan otro examen y dice, sí, es que este hombre no tiene cerebelo, este hombre es un fenómeno. ¿Y por qué está vivo? ¿Por qué anda? ¿Por qué? Y ellos mismos no se explican por qué. ¿Y sabe a qué conclusión llegan? Le preguntan, oye, cuéntanos qué pasó, quién te hizo eso, cómo fue. Y el único que dice es, no, por mí oró una iglesia. Y por mí invocaron el nombre de Jesús y me pusieron las manos encima, y yo ahora soy sano. Pero los médicos no le creen y dicen, no, eso no es posible. Eso no es posible. Y él le dice, pues yo no sé si para ustedes sea posible o imposible. Mírenme aquí y miren los exámenes. Porque esta gente, ellos tienen que ver las cosas. Y sabe, se levantó en la junta de médicos un anciano, también médico, y les dijo a sus compañeros, les dijo, señores, ese paciente no sabe nada de la ciencia nuestra. Él no puede discutir con nosotros de algo que él no sabe. Pero también les quiero decir algo. Nosotros los médicos no sabemos nada de lo que ese hombre vive con el Dios que él predica. Así que no tenemos manera de discutirle. Deje lo que él predique y diga quién fue el que lo sanó. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Esto de siento, ahora existo, también se vuelve muy peligroso, porque ya si tú sientes bien y si no sientes, no. Ejemplo, el divorcio, para que pongamos cositas puntuales. Como estamos hablando aquí de la moral, escuche esto, por ejemplo, que es una doctrina de este posmodernismo,
de este señor Max Weber, que dijo: siento, ahora existo. Es decir, no te dejes llevar ni por lo que tú piensas, porque puedes estar equivocado. Más bien, preocúpate por lo que tú sientes. ¿De acuerdo? Preocúpate por lo que tú sientes. Y entonces aquí viene algo delicadísimo. Ejemplo, el caso del que ya no siente vivir con su esposa. No siente vivir con su esposo. Oye, ¿y qué pasó contigo? No, yo ya no siento nada. No siento. ¿Y tú qué piensas? No, yo ya no pienso, es que yo no siento. Y entonces me voy a divorciar. ¿Cómo así? Pero ven y buscamos en la Biblia y razonemos. No, es que aquí no hay nada que razonar. Yo siento divorciarme de él y ya. Venga, hermano, venga, hermana, razonemos. No me interesa razonar. Ya tomé la decisión porque yo no siento nada por él. Sí, pero le fue infiel, tiene otra persona. No, nada de eso, sino que yo ya no siento. Ya. O sea, es lo que tú sientas. Oye, ¿y tú por qué te vas de la iglesia? No, porque yo siento irme. Ven y nos sentamos, razonemos. No, ¿qué importa? Vea, muéstreme lo que sea. Yo un día a una persona en la iglesia, yo por eso es que a la gente necia ya no le insisto, porque ya tengo experiencia. Una vez me senté con una mujer necia en la iglesia, obstinada a hacer lo que el evangelio me enseña, y le abrí la Biblia y les leí la palabra, le mostré, la hice caer en razón. Pero ¿sabe qué me dijo? Vea, pastor, así la Biblia lo diga, pero yo no hago sino lo que yo siento hacer. Y le dije, bueno, entonces haga lo que quiera, porque así es. Y ahora se están levantando grupos pseudocristianos donde todo es cuestión de sentir. Ahora se están levantando unos grupos donde la gente pasa y les tocan la frente y se van de para atrás. Y eso dice que es evangelio. Y entonces hay un predicador aquí que sopla y ya la gente quedó como hipnotizada. Y se llenan esos templos. Y la gente dice, oye, ¿y tú por qué vas allá? Te predican. No es que prediquen, es que allá uno siente. ¿Qué sentiste? Todo ahora está como rodeado del sentir. Siento, luego existo. Que Dios nos guarde, hermanos, que Dios nos ayude a entender el evangelio como es y a vivir una vida cristiana como Dios manda, y mostrarle a este mundo que aquí tenemos un Dios maravilloso. A Él aquí aplaudimos, a Él aquí le rendimos culto, a Él aquí lo glorificamos. Póngase de pie. El mundo afuera le rinde aplausos a las criaturas, pero aquí le rendimos honores y alabanza, no a las criaturas, sino al Creador, al que es, al que era y al que ha de venir. Aquí esta iglesia le cree a Cristo, lo predica, lo ama y lo sigue, porque el Dios de esta iglesia está por encima de todas las cosas. Este es el Dios que alabamos, este es el Dios que glorificamos. A ese Dios le rendimos honores y alabanza. Ríndele un aplauso, una ofrenda de palmas a este Dios maravilloso, a quien amamos de verdad. Aleluya, te adoramos, Cristo. Te exaltamos, oh Dios. Te bendecimos por sobre todas las cosas, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias.
Para ti la adoración, para ti la gloria. Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Que los hombres sigan con sus ideas absurdas, pero aquí le creemos a Dios. A ese Dios que nos hizo, a ese Dios que nos formó, a ese Dios que nos lo dio todo. Ese es el Dios a que aquí adoramos. Levanta tus manos, levántalas. Míralo a Él por la fe y dile: gracias, Señor. Gracias, oh Dios, por conocerte. No hay otro Dios, no hay otro Dios, no hay otro Dios como tú, Jesús. Dios en los cielos, Dios en la tierra, no hay otro Dios como tú. No, no lo hay, oh Dios, no lo hay. Solo Jesús, solo Jesús, solo con Él me quedo. Dios en los cielos, Dios en la tierra, no hay otro Dios como tú, que calma el recio viento. No hay otro Dios como tú, que cuenta mis cabellos. No hay otro Dios como tú, que conoce mis pensamientos. No hay otro Dios como tú, que sabe lo que siento. No hay otro Dios como mi Dios. No hay otro Dios como mi Dios. No hay otro Dios. No hay otro Dios. No hay otro Dios. No hay otro Dios sino tú, Jesús. A tu presencia tiembla la tierra. No hay otro Dios como tú. Solo Jesús, solo Jesús. Solo con Él me quedo. Dios en los cielos, Dios en la tierra, no hay otro Dios como tú, que calma el recio viento. No hay otro Dios como tú, que cuenta mis cabellos. No hay otro Dios como tú, que conoce mis pensamientos. No hay otro Dios como tú, que sabe lo que siento. No hay otro Dios como mi Dios, como mi Dios. No hay otro Dios como mi Dios. No hay otro Dios, que calma el recio viento. No hay otro Dios como tú, que cuentas mis cabellos. No hay otro Dios como tú, que conoce mis pensamientos. No hay otro Dios